Señor Dios Todopoderoso, maravilloso eres tú. Agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, por la misericordia que tienes para con nosotros y con cada uno de los que tú desees, Señor bendito. Sabemos que los planes que tienes, Señor, en este mundo son para bien, Señor bendito, pero muchas veces por nuestra terquedad y nuestra necedad olvidamos, Señor, esas promesas que tienes, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas y bendice la vida de cada uno de tus siervos que has levantado en este momento, Señor, para impartir tu palabra. Bendice la vida de mi hermano Héctor Bacajor y la vida de mi hermano Felipe Sacul. Que seas tú ministrando sus vidas, Padre, y que si llegara ese momento de desaliento, Señor, que seas tú su consuelo, su refugio, Padre bendito. Al igual, Señor, ponemos en tus manos a cada uno de los que nos escuchan, para que seas tú ministrando sus vidas, Padre. Ministra nuestras vidas, Padre, pues reconocemos nuestra necesidad delante de ti. En tus manos, Señor, bendecimos la vida de cada uno de los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a dar una pequeña recapitulación. Hace una semana hablábamos de algunas cosas muy interesantes e importantes. Como se recordarán, el tema que venimos viendo, ya sabemos de que tenemos muy poco tiempo aquí en radio y hay que aprovecharlo. Hemos venido hablando acerca de los hacedores y los oidores. Santiago clasifica a los hermanos o los miembros de una iglesia en dos grupos: el grupo de los que hacen o que cumplen o que reciben con mansedumbre la palabra, y aquellos que solo oyen. Y siguiendo esa temática, queremos nosotros tocar ya el versículo 23. En el versículo 23 es algo muy interesante que ya el apóstol Santiago, el hermano del Señor, nos empieza a enfatizar algunos aspectos, pero ya con ejemplos, con ilustraciones. Y yo sé que Felipe trae algunos, le gusta más hablar con las figuras, con las imágenes, y él se va a deleitar en esta mañana hablando de esto. Quiero dar el versículo 23, dice la palabra de Dios: porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que se mira su rostro natural frente a un espejo, dice. Pero no quisiera quedarme aquí, sino que darle también el versículo 24, porque es muy importante para darle contexto. Porque el que se mira y se va, inmediatamente se olvida cómo es. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre este versículo. Hay una versión que hoy estaba leyendo por la mañana en mi meditación diaria con el Señor. Hoy en la mañana estaba meditando en esta palabra y encontré una versión de la palabra del Señor en este versículo que dice: si alguno que oye la palabra no cambia de conducta, es semejante a un hombre que echa una ojeada al espejo cada mañana, pero luego olvidan completamente lo que ha visto. Pakachabane caer si cojun dira kashach lirutzich Dios, pero mandujer tarunoj. Vamos a bajarle un poquito. Si cojun dira kashach, vamos a bajarle más, mejor. Vamos a parar. Si cojun dira kashach nubihri lutzihri Dios, du koshomach nubihri lutzihri Dios, pero mandujerta lirunoch shu koshomach yan, pero mandujerta lirunoch lihunri shaachel hun binek li dutzet rubech pajun espejo mujer taqir, mujer taqtisakel. Pero a tu hecho este espejo shahano mestach achke modro anodigo vech. Es interesante que Santiago nos hace ver
a través de una analogía, a través de un ejemplo, este aspecto que él está enfatizando en los versículos anteriores, la cuestión del querer y el hacer por la voluntad de Dios, pero no solamente oír. Dice acá, si alguno, la palabra de Dios en el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra. Yo creo que vivimos un tiempo, hermano Felipe y hermano Cristian, de que nosotros nos hemos conformado nada más con escuchar la palabra de Dios, si es que llegamos a escuchar. Nosotros debemos de fomentar el escuchar la palabra de Dios, y no solo escucharla, sino ponerla en práctica. Estábamos recordando algunos aspectos de la ley cuando le fue dada a Moisés hace mucho tiempo atrás. El propósito de la ley es para que el pueblo la pusiera en práctica. Y cuando Dios le dio esa ley a Moisés, Moisés se la trasladó al pueblo, y el pueblo dijo, y una de las demandas de Dios es que hagan conforme a la ley, y el pueblo dijo, haremos conforme a lo establecido por Dios. Ahí había un claro compromiso del pueblo de Israel para con su Dios. Obviamente la historia no muestra eso. La historia muestra de que ellos en algún tiempo vivieron bajo esa ley, pero luego esa ley se fue olvidando, y ellos dejaron la ley por un lado y vivieron en su propia conducta. Entonces eso trajo graves consecuencias en la vida de ellos. Muchas veces nosotros no entendemos por qué muchas veces tenemos tantos problemas, tantas cosas que nos pasan en la vida. Si la Biblia claramente nos dice que si nosotros nos sujetamos a la palabra, nos sujetamos a la ley del Señor, si la obedecemos, haremos prosperar nuestro camino. Entonces, la palabra del Señor no nos sirve de nada si nada solamente la escuchamos, solamente la oímos y solamente nos congregamos tal vez un domingo, que a eso se ha reducido ahora la vida cristiana, porque dicen, bueno, vivimos en un tiempo donde se trabaja tal vez hasta las 8, 10 de la noche y no nos da tiempo llegar a la iglesia entre semana, y bueno, pero los domingos decimos, no tenemos que faltar a la iglesia, tenemos que estar ahí en la iglesia, y relegamos el cristianismo solo un día y olvidamos completamente a Dios durante una semana. Y todavía lo que llegamos a escuchar el domingo muchas veces no entra al corazón, sino simplemente queda y lo olvidamos. Eso es como lo que dice Santiago ahí. Solo le echamos una ojeada nada más a lo que dice la palabra, pero ya luego se nos olvida. Entonces, una persona que escucha y no actúa es como un hombre que se mira en un espejo, dice la analogía acá de Santiago, que después olvida su aspecto. La idea que Santiago nos da a través del espejo es una que no sé cuánto tiempo se toman ustedes para verse en un espejo. Más las mujeres se toman un buen tiempo. Las mujeres siempre más se arreglan más, Dios las ha hecho de esa manera, ¿verdad? Que tienen más, entran más a los detalles de ellas. Yo miro, porque vivo con mujeres, ¿verdad? Yo tengo solo hijas, entonces yo veo ahí que ellas se ponen en el espejo y están 5 minutos, 10 minutos, y digo, pero ¿qué tanto se ven, va? Entonces, y ahí están que no les quedó bien, se ajustan la ropa típica y no les quedó bien y se vuelven bueno, son más detallistas, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere Santiago acá, ¿va? Que nosotros debemos de tomarnos el tiempo para escuchar con detalle lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. Entonces, nosotros estamos viviendo un tiempo que tal vez ni siquiera abrimos la Biblia durante toda una semana.
Y cuando vamos, es suficiente con lo que diga el predicador, y eso es como echarle solo una ojeada, o como dice el término furtivo, ¿va? Dice, es un momento nada más, medio lo vimos, pero no entramos ni siquiera a los detalles. Alguien así nunca va a poder tener una profundidad, una seriedad o una madurez en su vida cristiana. Nosotros debemos de llegar a la iglesia, y esto ya es una aplicación, cuando nosotros, ¿quiénes somos para darles a ustedes un mandato? ¿Va? Pero sí, debemos nosotros de decir, bueno, si voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tiene que decirme Dios? ¿Verdad? Nosotros ahora vivimos, como decíamos hoy Felipe, cuando veníamos, ¿verdad? Nosotros nos jactamos tanto de decir, hoy sí va a venir tal predicador. Nukakari Chamalé. Así decimos, ¿verdad? Nukakari Núñez, Nukakari Sugel, Nukakari un gran pastor, Risiru Kamun Perutzigri, Dios, Risiru Kamun, ese sí tiene palabra, ese sí. Pero muchas veces esa palabra no solamente es algo que nos deja nada más, es una mera forma de decir que nosotros solamente queremos algo que, ¿cómo decirlo? Que solamente queremos como que seleccionar predicadores nada más, pero nunca hacemos caso a lo que dice la palabra. Aquí tengo yo una cuestión que dice el profeta Ezequiel. Dice acá en Ezequiel 33:30, dice acá, oigan esto. El Señor dice al profeta Ezequiel, en cuanto a ti, hijo de hombre, le dice, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de sus casas. Los ves y los oyes hablar entre sí sobre el profeta que sabe predicar emocionantemente. Y habla uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd palabra de Jehová. Y vienen a ti como el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oigan eso. Una iglesia llena, una iglesia donde se congregan cientos, 500, miles. Y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, y tú eres para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien. Ellos oyen tus palabras y les parece todo muy bonito, pero no las ponen por obras. Sin embargo, cuando eso llegue, dice, la palabra profética, sabrán que en medio de ti hubo un profeta. Este es el tiempo que estamos viviendo en la actualidad también. ¿Cuántas personas dicen, qué bonito predicó el pastor, qué bonito, y hagamos un culto evangelístico, traigamos al pastor tal, traigamos al apóstol tal, que venga a darnos palabra, que venga aquí, que venga allá? Pero muchas veces esa palabra no cumple la función del espejo. Nosotros nos amontonamos maestros, nos amontonamos pastores, nos amontonamos predicadores, pero solo es una moda nada más, porque la palabra de Dios la hemos dejado por un lado. Entonces, miramos aquí, hermanos, que el contraste con el apóstol Santiago acá dice que nosotros debemos de llegar a la palabra del Señor, pero ver con detalle lo que nos dice. No solamente es una ojeada lo que Dios quiere que nosotros nos echemos a la palabra del Señor, sino que entremos a ver los detalles, pues. Es interesante esto, hermano Felipe. Yo quisiera que me ayudara de acá. Dice aquí, porque si alguno no es hacedor, sino solamente oidor,
Aquí esto es una condicional del apóstol Santiago, fíjate. Está dando Santiago que así es, que hay en la iglesia gente que les encanta escuchar la palabra de Dios, que les encanta oír el mensaje de la palabra, pero hasta ahí nada más ha llegado. Entonces, ¿cuántas personas se congregan a menudo a la iglesia? Van a la escuela dominical, ¿qué tal seminario aquí? Vamos al seminario allá, vamos al seminario allá, pero nunca hemos tomado en serio lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios debe de pasar por nuestra vida y decirnos nosotros, bueno, hoy yo necesito poner en práctica lo que la palabra de Dios me está diciendo, no lo que el hermano Héctor, el hermano Felipe, porque puede venir hasta Suje Michelén, puede venir el pastor Núñez, puede venir John MacArthur, puede venir Pérez Milos, puede venir Carballosa, que te vengan a predicar, pero si tú no aplicas la palabra a tu vida, va a pasar lo de Ezequiel. Ezequiel vivía un tiempo y decía, viene el gran profeta, este profeta que sí de verdad predica tan emocionantemente, a él lo vamos a escuchar, pero en las casas murmuraban, dice de él. Ni Hashat chirigri profeta, ni Echá chirigri profeta, y Alán Kakashach, pero en lugar de aplicar la palabra a su vida, pero nos ponemos a debatir teológicamente la palabra, y en realidad no es así. La palabra de Dios está para que nosotros no miremos y veamos nuestros errores. ¿Para qué te miras en un espejo, Felipe? ¿Ah? Es para que, es para verte mejor con el lobo. No, es para ver si de repente necesitas rasurarte, de repente tienes sucio la cara. El espejo te muestra cómo en realidad eres, porque las imperfecciones que tienes en el rostro. Entonces, aquí el espejo esto representa la palabra de Dios, la Biblia. Cuando la leemos, cuando escuchamos, nos muestra nuestra condición, cómo está nuestra vida. Y aquí Santiago, podemos nosotros enlazar desde el 22, versículo 22 de Santiago 1 hasta el 25, porque esto va amarrado. Cuando dice el 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya 23 lo leíste, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, dice, en un espejo su rostro natural. Porque si él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, aquí vamos a dar una breve explicación. Santiago se refirió a los que son meros oidores, pero no hacedores de la palabra. La expresión da por sentado que hay alguno o algunos que están en esta situación cuando Santiago les escribió, y hoy en día no cambia esa situación, porque hoy en día, si nos preguntáramos, esto es el desafío, lo que te estaba hablando cuando veníamos acá. Primero preguntémonos, ¿cuántas prédicas hemos escuchado durante nuestra vida cristiana? ¿Cuánta palabra de Dios hemos leído? Ahora Dios nos va a demandar, porque Dios no nos dice, lean la palabra, oigan y hasta ahí, sino que aquí hay un mandato. No solamente oigan la palabra, sino que pónganla en práctica. Ahora la pregunta es lo que mirábamos la semana pasada. ¿Cuánta de esta palabra que hemos escuchado la hemos puesto en práctica? Porque hay un dicho que mi esposa dice, por gusto ni hash paruchiri pobre pastor, y nunca quieren cambiar.
Dikos ruchi pobra pastor, Janina dikos di hashpa ruchi, pero nunca shahunahaki vech. Y esto es, Dios nos va a demandar. ¿Acaso no escuchaste la prédica de tal hermano? ¿No leíste mi palabra? En donde Dios ha demandado y demanda cambios en nuestra vida. Demanda, cuando habla de santidad, habla de progreso, de crecimiento, que no vivamos lo mismo, sino que haya cambios significativos en nuestra vida. Aquí cuando habla la palabra considera, esta palabra que Santiago habla, considera, es una palabra enérgica en el griego que significa mirar con detenimiento y cautela. Entonces, a diferencia de una mirada casual, solo pasar enfrente del espejo, sino que cuando habla, considera su rostro, habla de que es mirar con detenimiento, como lo dijiste ya. Con las mujeres miran, porque si te detienes un buen tiempo enfrente del espejo, te miras, que si aquí tengo un lunar, que si aquí me salió otro bigote, que si, o sea, miras con detalle, y esto refleja nuestra vida cristiana cuando te miras en el espejo, que es la palabra de Dios. Aquí estoy mal, aquí, pero ahora cuánto de lo que refleja el espejo, o sea, la palabra de Dios, la ponemos en práctica. El espejo, o sea, vemos nosotros que el espejo en el primer siglo no es como los espejos que hoy usamos. Yo trabajo enfrente de espejos grandes, soy peluquero, y eso, cada día yo me veo en el espejo. Yo quiero quizás contar una anécdota. Un día me levanté, empecé a limpiar la peluquería, barrí la calle y la gente solo se me quedaba viendo. Y a veces se reía y yo me preguntaba, ¿pero qué mirará de mí? Y yo ni siquiera me di cuenta. Hasta cuando entré, después de limpiar, me vi en el espejo, tenía la camisa al revés, pero sin el espejo. O sea, nunca me doy cuenta. Sí, y algunas veces te ves, de repente tienes tizne en la cara, pero es el espejo el que te hace ver las imperfecciones. Y ahora si lo aplicamos, ya es el espejo el que dice: lávate, peínate, afeítate, cepíllate, porque muchas veces tienes ahí tus dientes de oro, de pero sin darte cuenta. Pero ¿quién es el que te lo muestra? El espejo. Ahora nosotros vemos esto. El espejo nos sirve para que nosotros, o sea, la palabra de Dios nos muestre en dónde estamos fallando, cómo está nuestra vida, porque no solamente es si alguno oye la palabra, o sea, y no cambia su conducta, es semejante al hombre que echa una ojeada o se ve ahí en el espejo cada mañana y luego olvida completamente lo que ha visto. No recibe el beneficio, sino que el espejo es como que de nada sirvió que se haya visto en el espejo, porque igual vio que tenía un tizne en la cara y no, se olvidó que tenía eso en la cara. Y de nada sirvió. Hoy es fácil leer la Biblia de manera casual o se toma su tiempo, pero sin quedar afectados por lo que leemos. Vemos lo que deberíamos de ser y rápidamente nos olvidamos de ello y vivimos como que si fuéramos perfectos. Esta clase de autosatisfacción impide el crecimiento espiritual. Lo que estabas compartiendo, hermano Héctor, en Ezequiel, en otra versión dice: hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti a las puertas. Se dicen unos a otros: vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor, dice. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Hoy en día, en los aniversarios pasa esto. Hay reuniones previas a la reunión. Sí. Piden gustos, dicen, traigamos al hermano Chamalé, traigamos al hermano Nistal, hay muchos hermanos que de verdad
el Señor los usa de una manera grande y exponen la palabra y nos confrontan a través de la palabra y nos damos cuenta de que estamos mal y el espejo nos hace ver nuestras imperfecciones en nuestra vida espiritual. Sabemos que estamos mal, escuchamos a través de estos siervos que necesitamos cambiar, necesitamos crecer. Pero ahora, ¿de qué nos sirvió ese espejo que nos hizo ver nuestros errores? Si se nos olvida y al siguiente día vivimos como siempre, de nada sirvió. Que así como el espejo, cepíllate, peínate, báñate, lávate la cara. Sí, te vistes que tienes y eso no lo haces solo una vez en la vida, eso lo haces constantemente, cada día. Y a veces también se dice, bueno, organizamos un culto evangelístico para que escojamos a este hermano pastor, este si les da duro, esto si les confronta sus pecados. Pero ¿cómo que si les da duro? Si la palabra de Dios primero es para nosotros, primero es para nosotros la palabra de Dios y para todo aquel que la quiera recibir. Y muchas veces nos creemos perfectos, nos creemos justos, que la palabra ya no es para mí, sino que ya es para aquel. No, si la palabra es para nosotros, el espejo nos hace ver nuestras imperfecciones. Ahora la palabra de Dios nos muestra en dónde estamos mal. Entonces, pero cuando oímos esa palabra, uno es oír, otro es ponerlo en práctica. Una de las cuestiones, hermano, yo quiero enfatizar algo aquí, Felipe. No es que esté mal lo que nosotros, traigamos o llevemos algún predicador a nuestra iglesia. Eso no está malo. No estamos diciendo también que no, malo. Ya aclaré que estos hermanos siervos del Señor han sido, yo he escuchado las prédicas de muchos de ellos y han sido usados por el Señor. O sea, no estamos hablando mal de ellos, sino que solo estamos dando un punto. Ejemplo estamos usando. Estamos dando un ejemplo por las actitudes que muchas veces tenemos en la iglesia. Un objetivo primario para que nosotros llevemos a un predicador a la iglesia o a alguien que nos vaya a predicar es nosotros aprender más de la palabra de Dios. No es aquel enfoque, como decía Felipe, sí les va a dar duro a los que no conocen. No, eso no, porque una persona que ya tiene una mente así es una persona que de verdad no ha entendido el Evangelio. El Evangelio está para que nosotros oigamos la palabra del Señor y apliquemos esa palabra a nuestra vida. Como decía hermano Felipe, la palabra aquí debe de cumplir la función de un espejo, pues. Un espejo ya tomó, los espejos de antes no son como los espejos de ahorita, pues los espejos de ahorita por ejemplo, ayer yo fui a la casa de él, a su barbería. Pero yo antes de irme, no es que me vi en el espejo, pero yo me sentía ya peludo, ya me sentía barbudo, no había necesidad de verme en un espejo. Pero yo sabía que necesitaba recortarme el bigote, la barba y cortarme el pelo. Yo dije, bueno, voy a la barbería de mi amigo Felipe, o estaba pensando irme con mi amigo Aurelio también, que mandamos un saludo para él. Entonces, pero ¿por qué? Porque yo siento que tengo imperfecciones en la cara, de que me sale un pelo más grande que el otro, entonces yo tenía que rasurarme. Entonces, así debe de ser la cuestión es de nosotros ante la palabra del Señor, ¿va? La palabra del Señor, como decía la semana pasada, sabemos que nos está hablando de algún tema, tal vez el pastor, el predicador nos está hablando de un tema, ¿va? Y sabemos que de ahí estamos cojeando nosotros y decimos, no vaya, pero mejor me voy a hacer el loco, mejor me salgo, mejor aquí, mejor allá. Entonces, en realidad, nosotros no le estamos permitiendo a Dios que cumpla la función que debe de cumplir en nosotros. Dice la palabra puede limpiar nuestra vida de tal manera de hacernos puros delante de Dios. Si nosotros estamos en la iglesia, una de las cosas primordiales de nosotros es
el escuchar la palabra de Dios. Ese es el enfoque de Santiago para acá, de aquí, de hace como unos 3 meses para acá. Eso es lo que nos ha venido hablando, que nos enfoquemos a escuchar la palabra de Dios con detenimiento y no solamente de una forma furtiva, superficial. Qué triste, hermanos, porque hoy en día a mí me encanta siempre, tengo muchos amigos de otras congregaciones, y eso lo aprendí de un jefe que yo tuve, de un pastor que yo tuve llamado Timoteo Carey. Yo sabía que él siempre los lunes cuando llegamos a trabajar, la primera pregunta que me hacía es: ¿de qué predicó tu pastor ayer? Y yo me ponía a pensar, ¿y de qué habló? Estuve 3 horas en el culto, salté, dancé, canté al Señor y todo, pero la palabra como que no hizo efecto en mí, no la escuché bien, o me salí, o no tuve tiempo para escucharla, o te dormiste. Me dormí en el culto. Entonces prácticamente no llegué a hacer nada en la iglesia, más que saltar, emocionarme y todo. Pero una de las cosas más importantes es escuchar la palabra. Entonces aprendí, llevaba mi cuadernito o mi celular, y ahí apuntaba en mi agenda, apuntaba los versículos que él tomaba y los repasaba, porque yo sabía que al día siguiente me iban a preguntar. Y yo decía, bueno, hermano, y él decía, es que el hermano ayer empezó a hablar acerca de la mentira, y él todavía decía, ¿qué tiene contra mí ese pastor? De mí estaba hablando, decía. O sea, en realidad él ya sentía también que le estaba hablando a él la misma palabra, ¿va? Entonces, en realidad eso es lo que debemos de hacer nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando llegamos a la iglesia, hermanos, debemos de tener una de las oraciones que yo hago cuando yo visito una iglesia. De verdad, yo le pido al Señor, Señor, por favor, dame un corazón humilde para aceptar la palabra. Porque uno que predica dice, bueno, ¿quién me va a enseñar a mí, este niño? Cristian, ¿qué me va a enseñar? ¿Va? Pero yo sé que Dios puede utilizar la vida de Cristian, claro, y darnos un mensaje de la palabra. Y algo que tal vez yo no he entendido de la palabra y Dios me lo hace ver de esa manera. Fíjense que yo voy a dar una pequeña anécdota y después te dejo el tiempo, Felipe. Ahí está hermano Cristian preparado también, listo. Una vez, como una de las cosas que yo aprendí de mi pastor Fabián, decía él, mira, una de las cosas me dijo, prepárate cuando des un sermón, pero no te prepares tanto en la palabra, aunque yo sé que es importante, pero pedirle más a Dios lo que tenés que predicar. Entonces yo una vez empecé, siempre estudio y siempre le pido al Señor lo que debemos de decir y hablar. Una vez el Señor me dio un pasaje, fíjense, pues, me dio un pasaje hermoso, con sus detalles, con su bosquejo. Ese ni siquiera es un bosquejo mío, no es un bosquejo del Señor. Me lo dio aquí en los puntos interesantes e importantes, y yo dije, ya tengo el sermón del domingo o el día que me pongan a predicar. Bueno, ¿qué pasó? Me habían delegado un día sábado para predicar, pero ese día sábado, fíjate Felipe, en lugar de que yo predicara, llegó un hermano invitado, llegó con el hermano pastor, llegó invitado el hermano, y yo ya estaba preparado, y me dicen los hermanos, no vas a predicar vos, vas a predicar tal hermano. Y yo dije, me enojé como humano que soy, me enojé, hermano, tantas cosas que uno pasa por la mente. Dije, bueno, entonces quedó así, el hermano predicó y todo. Bueno, yo dije, seguí pidiéndole al Señor para que nos diera siempre su palabra, y me volvió a mostrar el pasaje, Señor, y dije, bueno, hoy sí voy a predicarlo. Que si tuvimos otra actividad el otro sábado y ya no se pudo predicar, y entonces llegó un predicador el día domingo, y yo dije, bueno, ¿qué nos va a decir este hombre? Me puse hasta atrás, y si algo molesto y todo, hasta atrás para ver, viendo qué decía el predicador ahí.
venía y el predicador empezó, es que eso es increíble, empezó a dar ese mensaje que Dios me había dado a mí en los puntos y en los detalles exactos como Dios me lo había mostrado en el estudio que yo había tenido con él. Ahí entendí que ese mensaje no era para predicarlo, sino era para mí. Simple. Entonces yo le pedí perdón al Señor porque estaba berrincheando, estaba diciendo tantas cosas, y el Señor, perdóname, yo sé que tú me estás hablando hoy. Tú me estás hablando, yo soy bien lento para entenderte, pero gracias por tomarte el tiempo, por ser tan paciente conmigo, porque hubiera sido otro, tal vez me hubiera desechado de un solo para no predicar ya más, pero tú me has enseñado tu palabra. Y por eso, hermano, la palabra del Señor no la debemos, esa palabra es para Cristian, es para los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu... es para los jóvenes, instruye al niño, eso es para los niños, es para las mujeres, todo es para nosotros, pero menos para nosotros. Para nosotros. Pero nosotros siempre debemos de tomar la palabra para nosotros. Porque si no vamos a decir, qué bonito el mensaje, qué calidad predicó Chamale hoy, qué calidad vino el pastor Núñez, o vino Paul Washer, imagínense hermano, vino Paul Washer, nos bendijo Paul Washer. Pero si la palabra no cala en nuestro corazón, no entra, hermano, que te bendiga quien te bendiga, tú no vas a cambiar si no le das a la palabra el lugar que debe de tener en tu corazón para que cambies. Hermano Cristian, el tiempo es tuyo. Amén. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice en el versículo 23-24: el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. En una ocasión, esto es una anécdota que pasó en una iglesia, en la sociedad de jóvenes debatían a quién traía y estaban como que contra el tiempo, decían, optemos por llamar a este hermano, pero no sé si tendrá tiempo, y ahí estaban pensando a quién traer, ya el tiempo era muy agotado para contactar a alguien, porque eso se hace con su debido tiempo. Entonces levantándose alguien dijo: hermanos, quizás esto es alguna prueba para nosotros. ¿Por qué necesariamente tenemos que llamar a alguien si el Señor mandó a que se levanten maestros entre nosotros? Como dice su palabra, decía, que ustedes ya fueran maestros con todo lo que hayan adquirido, pero más sin embargo no quieren, o sea, como que no se quiere, y ellos decían, pero hermanos, si alguien va a predicar aquí, nadie le va a hacer caso. ¿Pero por qué?, preguntó él. Ahí se puso a pensar, es que realmente casi la mayoría no somos un vivo ejemplo de la palabra. Entonces ahí es donde se ve, ¿verdad?, bien claro eso de que, como lo que estaban comentando, de que uno ve su rostro en el espejo y mira que, por ejemplo, le hace falta afeitarse o peinarse, pero dice solo, no me importa, me voy así. Y como dice ese comentario, ¿vale?, que como que por gusto está ese espejo, ¿verdad?, como que de adorno, y algo así pasa con la palabra del Señor. La tenemos ahí, escuchamos, la leemos, pero si no la ponemos en práctica, solo fue como que solo nos vimos en el espejo y no nos importó las imperfecciones que teníamos. Un comentario aquí comentario bíblico de William MacDonald dice lo siguiente: es fácil leer la Biblia de manera casual o por un sentimiento de deber, sin quedar afectado por lo que leemos. Vemos lo que deberíamos ser y rápidamente nos olvidamos de ello. Cambiamos de página. Y vivimos como si ya fuéramos perfectos. Esta clase de autosatisfacción impide el crecimiento espiritual. Así que son puntos muy importantes para nuestra vida. Entonces eso es lo poco que tengo que compartirles, hermano. Bueno, ya estamos sobre el tiempo también, hermanos. En realidad
este versículo es confrontativo, sinceramente, pero si está llegando esta palabra a nuestro corazón, hermano, como decía Oscar la semana pasada, que no nos interese ver de cómo era el cuerno de la cabeza del dragón que aparece en Apocalipsis, y no tenemos las cosas más prácticas de la palabra. Pues está bien que estudiemos escatología, que estudiemos si las patitas del caballo blanco eran totalmente blancos o eran negritos o algo, está bien. Pero lo más importante, hermano, es que la palabra cale en nuestro corazón, que entre, que la recibamos con mansedumbre, pues, porque eso es lo que Dios quiere. Lo dice el Señor Jesucristo en Mateo, dice: el que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, dice. Entonces la palabra va a cobrar un efecto en nosotros, hermano. Por eso es que muchas veces nosotros con cualquier cosita ya no queremos estar en la iglesia, ya no queremos seguir adelante, ya empezamos a ver tantos pretextos aquí y allá, tantas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra no hay abundancia de palabra en nosotros, y eso nos hace fluctuar en nuestra fe, nos hace salir en muchas cosas, de muchas maneras. Pero si nos llenamos nuestro corazón de la palabra y esa palabra ha cobrado un efecto en nosotros, sinceramente nosotros vamos a hacer llegar a un estado de madurez tal y como lo quiere Santiago, no solamente de oidor sino de hacedor. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos dio en este precioso día. La palabra de Dios en realidad ha sido muy desafiante en estos días, porque hay una demanda de no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores o practicantes de la palabra de Dios, porque va a llegar el día cuando el Señor nos va a demandar. ¿Acaso no escuchaste mi palabra a través de tal siervo? ¿No leíste las páginas de mi palabra? ¿Y por qué no las pusiste en práctica? ¿De qué te sirvió que hayas escuchado mi palabra? Es como el espejo. ¿De qué te sirve verte en un espejo y si ves que necesitas afeitarte, necesitas cepillarte, necesitas limpiarte la cara y no te importa? Ves esa imperfección y sigues viviendo como si nada, así que quede. Al igual, la Biblia, como el espejo, nos muestra dónde necesitamos cambiar. Necesitamos poner en práctica la palabra de Dios, porque ¿de qué sirve de que nos reunamos para ponernos de acuerdo, para invitar a cierto hermano? Traigamos a este hermano, si predica la palabra como lo de Ezequiel, viene el profeta, oigamos al profeta, pero no tenían la mínima intención de poner en práctica lo que el profeta dice. Hoy en día invitamos grandes predicadores que exponen la palabra de Dios, pero ¿de qué sirve si no la ponemos en práctica? Si olvidamos lo que éste dijo. Así que Dios nos va a demandar. Usted que nos está escuchando en esta mañana, que ha oído tantas prédicas, Dios le va a pedir cuentas. ¿Por qué usted no puso en práctica lo que mi palabra demanda? Así que esto es palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Si el Señor nos permite, para la próxima semana estaremos en un programa más de la serie Dios habla hoy. Hasta la próxima.